Y, y bueno, entonces va a estar estática, 2 semanas de dinámica de fluidos. En la primera parte sería fluidos ideales, que sería caudal, ecuación de la continuidad y Bernoulli. Y el 15, bueno, la siguiente semana, se está corriendo una semana. La tercera semana sería dinámica de fluidos, pero en fluidos reales, la ley de Poiseuille y el número de Reynolds. En líquidos, creo que ahí se podría recuperar las semanas porque ahí va a haber otro trabajo de investigación, si no mal me recuerdo. Gases y calor 1. Entonces, por favor, téngalo presente para que vayamos acorde a la planificación. Entonces, vamos a empezar y les comento también, el día viernes después de química, tuvimos una reunión el departamento de física ¿cómo se llama? Ahí donde a la dirección de ciencias básicas. Y bueno, pues hay una propuesta por ahí que todo se regresa el 2 de julio presencialmente. Eso parece, muchachos. Pues los de CAE saben más, pero bueno, y no sé por qué se ponen tristes, si al contrario, yo pienso que ayuda más. En este curso principalmente, la gente no pone atención y perdónenme, pero en mi caso yo sí estaría contento ustedes. Porque yo siento que, por ejemplo, desconecto la sesión y hay gente, 10 se quedan ahí como que nada, entonces no están poniendo atención. Entonces, la verdad, yo pienso que sí para algunos va a ser ventaja, algunos no va a ser ventaja, pero a ver qué pasa. Anda también la bola, no solo es bola, solo son propuestas que se quiere empezar clases a las 7 para las 11. Vamos a decir, adelantar los horarios 1 hora en la mañana. Entonces, si entráramos a las 7, pues se sale a las 11, pero ahí sabe si se va a llegar, pero a mí también me encantaría llegar temprano ustedes. Ahí sí, se aprovecharía más el tiempo, pero a ver en qué paramos ustedes. Pero de que grandes posibilidades el 2 de julio, primer día hábil de julio, todos presencial. Ojalá, a ver qué pasa. No sé si sabe algo por ahí Marjorie. No sé si anda por ahí. Hola, buen día. Probablemente sí sea así, porque ya hay escritorios. Eso sí fue cierto. Cuando fuimos a llevar los exámenes, habían escritorios en el patio del C, ¿verdad? Ahí era, ¿verdad? Yo creo. Pero sí, así me comentó el ingeniero. Bueno. Así que pónganse las pilas. Y es cierto lo que dice el ingeniero, Muchis, de que es mejor recibirlo presencial porque uno pone más atención e incluso se saca de dudas. A mí me gusta más. A ver qué pasó. Ahí levantó la mano Harlem. Diga. Hola, buenos días. Fíjense que yo me presento, soy de AM y hemos estado pensando también en el presionar para que pues al menos física o algunas clases sean presenciales, puesto que creemos que necesitamos entender de forma que no sea virtual, ¿no? Porque realmente es muy complicado, pero se nos ha puesto un poco difícil porque pues junta directiva está como que diciendo que no hay suficiente espacio para que las clases sean como que dignas y así. Entonces, pues prontamente estaremos pasando como un forms para que todos estén atentos para hacer un censo de qué clases creen que deberíamos recibir presenciales para que pues ya no sea solo un día a la semana, sino al menos 2. Si es a lo que podemos llegar, ¿verdad? Entonces, solo eso.
¿Tú estás conmigo, Harlen? ¿De dónde eres, me dijiste, Harlen? ¿O eres estudiante normal o eres de la asociación o algo? ¿Preguntas? Sí, bueno, soy de la asociación, soy de AM. Ah, qué buena onda. Mira, excelente. A mí, por lo menos, cuenten conmigo. Si me dicen, Mario Argueta va a dar clases presenciales, órale. Ustedes digan sapo, yo brinco. La verdad, yo sí ya estoy cansado. No es cansado, sino no es lo mismo. No es lo mismo, de veras. Ya hay veces, y como usted dice, es complicado recibir y también dar ustedes, porque no es lo mismo explicar numeritos o conceptos aquí en la compu. Se los digo por experiencia. Por ejemplo, yo voy después del mediodía a la privada a dar a la Facultad de Medicina y rico siento frente a frente, pregunto y hay más interacción. Pues en cambio aquí yo pregunto y no es por lavarle la cara aquí a mi amigo Pecher, pero solo Pecher contesta. Y si le digo, me contesta Jenny, David también hay veces ahí contesta, pero ¿y de ahí los demás qué? Naranjas ustedes. Pero bueno, mientras ella la tuvo, pues un gustazo, muchachos. Pues órale, señorita López, perfecto, no hay problema. A ver qué pasa. Pero sí, hay clases que deberían ser presenciales, correcto. Principalmente las numéricas. Pero bueno, a ver qué pasa, ahí me cuentan, pues. Y como dice usted, atentos, como dijo ahí la señorita López, más serio. Se me borró el nombre, hombre, no, por eso te estoy diciendo tu nombre, señorita. Bueno, si no hay más preámbulos, pues sigamos adelante, pues, muchachones. Ahí voy, pues. Bueno, ya tomaron nota de esto, pues entonces vamos con el segundo tema de estado de la materia, que van a ser los fluidos. Fluidos les dice que es una sustancia no rígida que no conserva su forma al aplicar una fuerza, o sea, no se mantiene. Bien, ¿qué propiedades vamos a tener presente, mis estimados alumnos? Pues la densidad, dice que es la relación de la masa y el volumen de una sustancia. ¿Para qué me sirve esta formulita, mis estimados alumnos? Normalmente, cuando hablamos en el tema de estática, empuje, hay veces hay que tener presente que es masa. Relacionado con la densidad por el volumen, entonces la masa va a ser densidad por el volumen. Pero sí se usa mucho esta formulita, mis estimados alumnos. Por favor, tomen nota. Y con los datos de densidad, mis estimados alumnos, pues son datos de tabla que usted debe de saber. Y lo clásico, podríamos decir, ¿qué les podría decir? Que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos metros cúbicos. Recuerde algo, si yo quiero convertir kilogramos metros cúbicos a gramos centímetro cúbico, solo lo divido dentro de 1000 y no saqué tanto de que 1 kilogramo 1000 gramos y que 1 centímetro, 100 centímetros al cubo es 1 metro cúbico. No, tranquilos, un factor normal. Si yo quiero de kilogramo metro cúbico a gramo centímetro cúbico, lo divido dentro de 1000. Y si es al revés, de gramo centímetro cúbico, lo multiplico por ese factor 1000. Y lo que usted necesita es el tiempo, es oro, ustedes. Va. Entonces, voy a continuar. Ahí vamos, densidad. Y ahora, otro tema que se toca en este bloque. Hay problemas que me hablan de la gravedad específica. Y la gravedad específica es la densidad del fluido o la sustancia dividido la densidad del agua. Entonces, la densidad del fluido es que si a mí me dan gran gravedad específica, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Multiplicarlo por la densidad del agua en kilogramos metros cúbicos. O quiere decir que multiplicarlo por 1000. Ahí les va una demostración. Si me dicen que la gravedad específica de una sustancia desconocida es de 0.75, la densidad del fluido es 0.75 por 1000 y obtenemos la densidad del fluido, que son 750 kilogramos metros cúbicos. Denme un chancecito, voy a tomar un poquito de agua ustedes porque se me atraganta aquí el gastante. Así, ahorita voy. No sé si tienen que copiar algo más o lo dejo aquí o lo dejo aquí. ¿Qué manda? Disculpe, ¿la densidad del agua siempre va a ser 1000 o...? Sí, por supuesto, la densidad del agua siempre va a ser 1000, mi estimada. Bueno, gracias. Bueno, pues, espérenme un poquito. La densidad del agua no cambia, muchachos. Es 1 gramo centímetro cúbico en sistema centesimal o en sistema internacional es 1000. Espérenme un poquito.
¿Listos? ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Bueno, por otro lado, la presión es la división de la fuerza sobre el área. Y la presión sería fuerzas Newton y área en metros cuadrados. Y eso equivale a Pascal. O sea que la presión siempre la vamos a expresar en Pascal. Bueno, entonces chicos, no sé si puedo continuar. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, fíjense que las conversiones o la forma de expresar la presión en el sistema internacional es Pascal, pero también se puede expresar en atmósferas y en milímetros de mercurio. Jovencitos, la conversión es que una atmósfera equivale a esto en pascales. Yo sé que hay veces yo tengo problemas sin este 3. Sin este 3 lo tenga malo. Algunos aparece 101 por 10 a la 5, pero el libro de texto dice 1013. Les pido una disculpa si tengo problemas sin este 3, pero ya los tenía hechos, entonces solo para que lo tengan presente. Pero usted tiene que saber que una atmósfera es 1013 por 10 a la 5 Pascal, o una atmósfera son 700 milímetros de mercurio. ¿Por qué los milímetros de mercurio? Porque cuando usted toma la presión arterial, ese número que le dicen 120/80, presión de quinceañero le dicen a uno. Pero legalmente esos son milímetros de mercurio. Para que lo sepan, pues. Entonces, estas son las conversiones, mis estimados alumnos, las más básicas, las que tienen que tomar en cuenta. Usted me dice si puedo continuar. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, también vamos a hablar de la presión contra la profundidad de un fluido. Eso se va a llamar presión hidrostática, presión manométrica, presión relativa, presión calculada, pero esa presión depende qué tanto me sumerjo. A más profundidad me voy a hundir más. Eso significa que la presión hidrostática va a ser la densidad del fluido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. A más profundidad, mayor presión hidrostática, mis estimados alumnos. Ustedes me dicen si puedo continuar. Bueno, acá hay deducciones, pero no nos metamos a tantas deducciones, así que tranquilos. Bueno, entonces, miren pues, esta tabla, estoy marcando una línea verde, lo que quiere decir, ojo, es que una atmósfera se puede expresar en bar. Bar no se usa mucho aquí. 1013 por 10 a la 5 Pascal, o una atmósfera es 14.7 PSI o libras por pulgada cuadrada, que es normalmente las presiones que nos aparecen en los manómetros de los hospitales. Sí, puede ser PSI, ¿ok? Hay varias conversiones, pero las básicas son las que les di hace un ratito, mis estimados alumnos.
la verdad. ¿Sí? ¿Puedo continuar, muchachones? Bueno. Entonces, vamos a tener 3 tipos de presiones. La presión atmosférica es constante o barométrica. Es la presión del peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. La presión manométrica o relativa es la que depende de la altura. Y la presión absoluta, mis estimados alumnos, es la presión manométrica o hidrostática más la presión atmosférica. Bueno, y llegamos a esto, miren. Solo que una cosa. Presión absoluta es presión atmosférica más presión manométrica. Por ejemplo, en un tema de fluidos, o sea, cuando estemos en líquidos o caudales o presiones en aguas, o sea, en fluidos, si me dijeran, por ejemplo, un fluido se le aplica una presión de 50 pascales. Si no me dicen el nombre y el apellido de esa presión, usted la tiene que asumir como manométrica. En gases se llama absoluta, pero enfoquémonos en los fluidos. En los fluidos, entonces, si hablan un problema, apúntelo. Si me dicen en algún problema y no me dicen el nombre y el apellido de la presión, están hablando de fluidos, la asumimos como una presión manométrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ingeniero, perdone, ¿podría repetir lo que dijo? Lo que quise decir es que si en un problema me mencionan, por ejemplo, a un fluido se le aplica una presión de 50 pascales y no me dice el nombre y el apellido, pues lo tengo que asumir como manométrica. Eso fue lo único que dije, mi estimada alumna. Muchas gracias. Bueno, pues. Bueno. Hablemos de la presión atmosférica. La presión atmosférica es la que se da alrededor de la Tierra y la presión atmosférica tiene un valor constante. O sea, que la presión atmosférica en atmósferas es una atmósfera, equivale a 1. La presión en pascales, la presión atmosférica en pascales es esta, 1013 por 10 a la 5 pascales. Y la presión atmosférica en milímetros de mercurio es esta. En milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, hablemos un poquito. Ahí está lo que les digo. Mire, todos estos nombres puede recibir el nombre de la presión manométrica calculada hidrostática. La presión hidrostática va a ser la densidad del fluido, no dije el agua, la densidad del fluido por la gravedad, por la altura. Entonces, a mayor profundidad, mayor presión manométrica hidrostática. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, por ejemplo, si es agua, es 1000 la densidad por la gravedad y la altura resumergida del punto acá. Es 0.5 la columna de agua. Vamos a obtener una presión hidrostática. Bueno, voy entonces. Bueno, aquí vamos con esto. Bueno, dice, se tiene un tanque de agua con una columna de agua de 0.5 metros, fue lo que acabamos de ver. Calcule la presión hidrostática del tanque a esa altura y calcule la presión absoluta también a esa altura. Entonces,
la presión hidrostática, aquí la tengo, o manométrica, densidad, gravedad por la altura, por favor, obtengo esto, 1000 por 9.8 por 0.5, densidad 1000, gravedad 9.8 y la altura 0.5. Entonces, la presión hidrostática sería entonces 4.900 pascales. Y si me piden la absoluta, le tengo que sumar la atmosférica y me sale esto. Como les he dicho, pues algunos problemas sí lo he logrado corregir, le pongo 1013 y algunos que solo pongo 101, pero por favor, tratemos de usar el 3 para que nos salgan más exactos los valores, pero no hay problema. No sé si tienen alguna inquietud. Vayan chequeándolo despacio. Nadie los está corriendo. Ok. Bueno, hagamos un segundo problema. Ingeniero, ¿Qué? disculpe, ¿podría regresar un momento a la diapositiva anterior? Gracias. Bueno, Dulce, apenas. Ya, muchas gracias, ingeniero. Bueno. Bueno. Preguntados, entonces, si tenemos un tanque abierto lleno de agua a cierta altura y su presión absoluta es 3.5 atmósferas, calcule la presión manométrica del tanque de su respuesta en atmósferas, por favor. A ver cómo les va la primera pregunta. Vamos por pasos. ¿Cuánto les dio, muchachones?
En la primera a mí me dio 2.5, ingeniero. Sí, 2.5, perdón. 2.5. Bueno, fíjense bien, lo común que cometemos es que presión absoluta es 3.5 y la presión atmosférica en atmósferas tiene un valor de 1 y me preguntan la presión manométrica. Y sabemos que la presión absoluta es la atmosférica más la manométrica. Y como quiero la manométrica, la atmosférica pasa a restar a la absoluta. Y entonces sería 3.5 menos 1, 2.5 atmósferas. Sería en sistema atmósferas. Luego lo preguntan la segunda en el PSI, 2.5 atmósferas. Atmósferas a PSI. Entonces obtengo que atmósferas arriba, atmósferas abajo, una atmósfera es 14.7 PSI, entonces 2.5 por 14.7 obtengo 36.75 PSI. Y bueno, y luego otra vez lo quiero en milímetros de mercurio, coloco 2.5 atmósferas, ¿sí? 2.5 atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, son 1900 milímetros de mercurio. Y por último, ¿qué me preguntan? A ver, y la pregunta D, muchachones, dice hallar altura del tanque en metros. Entonces, al saber la presión manométrica en pascales, digo que densidad por gravedad por la altura, despejo la altura. ¿Y cuánto les dio entonces, chicos? 2.5 atmósferas a pascales y luego igualan a ρ H y despejan H. Ingeniero, perdone, es que allí en donde usted dijo de presión atmosférica que valía 1, me perdí. A ver, lo que tú cometes, lo que tú piensas normalmente es poner la presión atmosférica es 1,01 por 10 a la 5, pero acordate de algo. Acordate que cuando estábamos en la diapositiva de presiones, por aquí lo tengo. Cuando hablamos de presión atmosférica, están las conversiones. Cuando hablamos de esto, ¿te acuerdas? La presión atmosférica puede tener varios valores. Si está en el sistema atmósferas, el valor de la presión atmosférica tiene un valor de 1. Si hablamos de la presión en pascales, la presión atmosférica vale esto. Y si tenemos la presión atmosférica en 760 millones de mercurio, y mira, puedes tenerlo en atmósferas, pascales. Esto es, no es que sea una, eso no estoy hablando, es cierto, se relaciona con las conversiones, tenés razón. Pero yo dije, la presión atmosférica puede obtener varios valores. En atmósferas 1, en pascales 1013 por 10 a la 5, en milímetros de mercurio 760. Si tú te le quedas viendo detenidamente otra vez el problema, si lo lees, te dice, calcula la presión hidrostática del tanque y la presión absoluta en esa altura. Bueno, esta no fue esta, perdón. Te hablan de presión absoluta, 3.5 atmósferas, calcula la presión manométrica, da su respuesta en atmósferas. Bueno, entonces, mi estimada alumna, tú sabes de que la presión absoluta es la presión atmosférica más la manométrica. Te están preguntando la manométrica, la atmosférica pasa a restar a la absoluta, pero la presión absoluta te la están dando en atmósferas. ¿Cuál es el valor de la presión atmosférica en atmósferas? Pues ese es 1, mi estimada. No sé si ahora sí. Sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces 2.5 atmósferas. Lo paso a pascales para encontrar la última pregunta. La altura en metros. Entonces 2.5 atmósferas lo convierto a pascales y luego lo igualo a ρGH para obtener un valor. Y eso dio cabalmente lo que dijeron por ahí.
25.84 metros. Porque si nos damos cuenta, la presión manométrica fue 2.5 atmósferas, una atmósfera 101 por 10 a la 5. Eso sale en pascales la presión manométrica. Y la presión manométrica es rho GH. Despejo la H, presión manométrica dio densidad por 9.8. 25.84, así como pusieron ahí Héctor, Marito, Darling y Mayerly. Estamos bien ahí, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Qué manda? Ingeniero, una duda, ¿solo me podría recordar qué es lo que significa PSI? Libras por pulgada cuadrada, sistema inglés. Gracias. Bueno. Mejor despacito, bueno. Los PSI, chico, pues ese sistema lo miras en los hospitales, en los tambos de oxígeno. Ok, pero tranquilo, podemos continuar. Continuemos pues, muchachones. Bueno, aquí hay algo que tener presente. La variación de la presión con la profundidad. Bueno, chicos, este teorema se maneja de la siguiente manera. Lo que puse así en el cuadrito como azul, podemos decir que la presión final es igual a la presión inicial más la densidad por gravedad por la altura. Es más, siempre cuando vayamos de arriba para abajo, ¿cómo así, ingeniero? O sea, que yo puedo venir y decir, por ejemplo, ese es el punto de inicio y este es el punto final. El punto 2, yo puedo venir y decir, presión final es en el punto 2. Presión en 2 es igual a la presión en 1. Y como vamos analizando de arriba para abajo, a más profundidad, mayor presión. Y por eso coloco acá más densidad del fluido por la gravedad, por la altura. Ahora, normalmente, si mi punto 1 está acá abajo y mi punto 2 está aquí arriba, quiere decir que voy de abajo para arriba. Quiere decir que cada vez yo me tiro a una piscina y me hundo y llego hasta el fondo, la presión va a ser positiva porque vengo de a más profundidad. Y luego vengo, y como quien dice, tomo un impulso para salir a la superficie, como quien dice, voy disminuyendo la altura, voy de abajo para arriba, entonces voy a colocar el signo negativo, porque llevo menos altura. Ya lo vamos a entender más, pero lo que sí es cierto es que si el sistema va de arriba para abajo, positiva este es término que tengo acá. Miren, muchachones. Ve. Entonces, si voy de regreso, estoy perdiendo altura, entonces me tocaría negativo. Bueno, entonces lo que sí es cierto es, vamos analizándolo de arriba para abajo. Abajo es final y arriba es inicio. Presión final es en 2, es igual a presión en 1. Y vamos de 1 para 2, de abajo para, ¿cómo es? De arriba para abajo, más densidad por gravedad y altura. Muy bien. No sé si están listos. No sabíamos. Se necesita mucho para riego. No sabía. Interesante, Héctor. ¿Estudiaste alguna vez en agronomía, Héctor, o algo por ahí? Qué interesante. Allá aquí en Bárcenas o allá por donde vos vivís. Qué chilero.
Ahí me acuerdo que era disciplina, amigo. A ver, Leslie. Leslie, ¿va a ser positivo? Sí, vamos de arriba para abajo. Y va a ser negativo si vamos de abajo para arriba. Bueno. Muy bien. Entonces, traer la disciplina, Héctor. Qué buena onda. Bueno, a ver, pues muchachos, fíjense bien. Voy a tener 3 columnas. Tengo aire, tengo aceite de la marca Café y tengo agua. Señores, fíjense bien. Voy a poner puntos. Punto 0, punto 1 y punto 2. Y me preguntan la presión en el punto 2. La presión del fondo. Pero ojo, cuidado. No puede venir y decir de 0. No puede venir y decir de 0 para 2 porque pasa de aire para aceite y de aceite para agua. Y lo único que me dicen es que la altura 1 tiene un valor de 8 metros y la altura 2 tiene 5 metros. Quiere decir que la columna de aceite, la H1, tiene 8 metros y la H2, que es agua, tiene un valor de 5 metros. Entonces, mis estimados alumnos, en el aceite, ojo, en el aceite me dieron una gravedad específica de 0.92. ¿Cómo consigo la densidad del aceite, muchachos? ¿Se recuerda qué dijimos? ¿Qué dijimos? Gravedad específica es 0.92. ¿Cómo consigo la densidad del aceite? ¿La podría multiplicar por la densidad del agua? Correcto. Si me dan la gravedad específica 0.92, la densidad del fluido era la gravedad específica multiplicado por la densidad del agua. Entonces, por favor, tenga presente eso. Entonces, la densidad del aceite es 920 kilogramos metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué manda? Entonces, bueno, cada vez de que nos den, por ejemplo, el agua y aceite, se puede encontrar la densidad del aceite por la densidad del agua, pero si fuera otro fluido es diferente. Por supuesto. Es que si te dan la densidad del aceite de una vez, órale. Pero si te recuerdas, cuando empezamos a estudiar el tema, acá mira, gravedad específica, si me dan la gravedad específica de cualquier sustancia, es la densidad del fluido dividido la densidad del agua. Como yo quiero averiguar la densidad del fluido, en este caso fue el aceite, lo multiplico por la densidad del agua. De eso es lo que pasa, mi estimada. Gravedad específica 0.75 de alguna sustancia, lo multiplico por la densidad del agua y obtengo la densidad del fluido. En este caso el fluido fue aceite. Si te dicen la densidad del aceite de una vez, órale, te rayaste, no hay que hacer nada. Pero si te dicen gravedad específica del aceite, lo multiplicas por la densidad del agua. No sé si estamos bien ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces, mis estimados alumnos, tengo que analizar entre el punto 0 y el punto 1 y aplicando el teorema. ¿Qué decía el teorema? El teorema decía presión final, abajo, presión inicial, más densidad por gravedad por la altura. Entonces es lo mismo. Vengo y digo, presión final entre 0 y 1. Presión final es presión en 1, es igual a presión inicial. ¿Quién es en el presión inicial en 0? ¿Qué tipo de presión tengo acá en ese punto, muchachos? ¿La atmosférica? La atmosférica, porque está en el aire. Entonces coloco presión en 1 es igual a presión inicial, o igual más, como vamos de arriba para abajo, más densidad del fluido que es aceite por gravedad por la altura. Entonces, la presión en 1 es la presión atmosférica más densidad del fluido, 920. O sea, la presión atmosférica es 101 por 10 a la 5, más 920 por 9.8 por la columna de la altura de aceite que vale 8 metros. Yo obtengo un valor y luego, mis estimados alumnos, me voy de 1 para 2.
entre 1 y 2, tengo que presión fin 2 es final, es igual a presión en 1, lo debo de encontrar anteriormente, más densidad del agua, que es 1000 por gravedad 9.8, por la altura de la columna de agua, que vale 5. ¿Cuánto les dio, mis estimados alumnos? Ok, Peche, vamos a verlo. Bueno, miremoslo pues. Entonces, presión en 1 es la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Bueno, entonces, yo había puesto 101 por 10 a la 5 más 920 por 9.8 por 8 y salió 173.128, 173 por 10 a la 5, y luego aplico que presión final es igual a presión en 1 más densidad del agua por gravedad por la altura, y sale 222.000. Bueno, por el valor S5, pero es 2.22, si se dan cuenta, es 2.22 por 10 a la 5. Es lo mismo lo que tiene el amigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachones? Bueno, lo único que había que hacer es meterle datos aquí. Y luego este que obtenemos aquí es este. Le sumamos la densidad del agua por 9.8 por la altura del agua. Y obtenemos una presión 2, o presión final, que fue 2.22 por 10 a la 5. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, continúo. Hablemos entonces de la presión arterial. La presión arterial es necesaria para aportar oxígeno y nutrientes a los órganos corporales. En el cuerpo humano, la sangre circula por los vasos sanguíneos, son principalmente arterias y venas. La sangre que circula constantemente por los vasos ejerce presión sobre las paredes vasculares, y la presión viene determinada por la fuerza de bombeo del corazón y la elasticidad de los vasos. Bueno, en general el corazón se contrae y se vuelve a expandir por término medio, en promedio, en 60 a 80 veces por minuto. ¿Ok? Entonces, mis estimados alumnos, la presión atmosférica se mide en milímetros de mercurio. Primero se registra el valor sistólico y después el diastólico, o sea, 120/80, ¿sí? Para que lo tenga presente. Muy bien. También habla. Esa es una presión normal.
y una hipertensión que estamos de 140 para arriba. Y si tenemos presión alta, o sea, tenemos hipertensión arterial, hay síntomas que pueden causar serios derrames cerebrales, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Bueno. Muy bien. Vamos a un siguiente ejercicio, por favor. Bien. $100 milímetros de mercurio. Dice, la bomba cardíaca produce una presión que varía con el tiempo, pero su valor promedio es de unos 100 milímetros de mercurio. La presión del corazón. Determinar la presión en milímetros de mercurio de la cabeza de una persona de 1.75 metros, altura en posición erguida. Quiere decir que la persona mide completamente 1.75 metros. En posición erguida, dice. Suponiendo que el corazón aquí lo tenemos, en el punto 1, hay una altura del corazón para el suelo de 1.25 sobre el nivel del suelo y la densidad de la sangre es de 1050. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de mejorar esto, pues. Bueno, lo primero que hay que entender es que ahí me van dictando pechos. La presión en el corazón es igual a 100 mmHg por ¿qué? Una atmósfera tiene 760 mmHg, ¿sí? Por 1.013 por 10 a la 5 tiene una ATM. Bueno, entonces ¿de acuerdo, muchachones?
Bueno, ¿están de acuerdo con eso, muchachones? ¿Sí? Sí, ingeniero. Y eso da. ¿Cuánto sale la presión del corazón? A mí me dio 13.328.95 pascales. No lo tengo que calcular a la mano. ¿13,000? 13.328.95 pascales. Muy bien. Entonces, mis estimados alumnos, ¿qué me están pidiendo? La presión en la cabeza. Miren, aquí está el dibujito. Como quien dice que el punto 0 es la cabeza y el punto 1 es el corazón. ¿Dónde habrá más presión? ¿En la cabeza o en el corazón? ¿Qué dicen ustedes por concepto? ¿Qué dicen ustedes, mis estimados alumnos? La pregunta es, ¿dónde habrá más presión? ¿En la cabeza o en el corazón? En el corazón. ¿Por qué? Mire, porque si el sistema de referencia es la cabeza, como que dice, a más profundidad, mayor presión. Entonces, si usted se da cuenta, tengo la cabeza en el punto 0 y en el punto 1 tengo el corazón. ¿Y de la cabeza al corazón qué distancia hay, mis estimados alumnos? Correcto, porque parado es 1,75 y del corazón al suelo hay 1,25. Muy bien. Entonces me podría jalar esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, ingeniero. ¿Qué está pasando aquí? Estoy diciendo que la presión en el corazón, o sea, la presión final, corazón, es igual a la de inicio que se llama cabeza. Y como voy de arriba para abajo, doy de la cabeza al corazón, más densidad de la sangre por la gravedad por la altura. Pero la pregunta es, ¿la presión en dónde? Cabeza. En la cabeza. Entonces, estos amigos, ¿para dónde se van al otro lado? A restar, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? La presión en el corazón menos, se está sumando, pasa a restar. Eso es igual a. ¿De acuerdo o no de acuerdo a lo que dice ahorita? ¿Sí o no? O sea que la presión de la cabeza es igual a la presión del corazón, 13,000. $13,128.95 menos la densidad de la sangre era ¿qué? 1050 por 9.8 por 0.5. ¿Cuánto es la presión de la cabeza? ¿8,000? ¿Y cómo lo pidieron? En mililitros de mercurio. Entonces podría decir que una atmósfera es 1013 por 10 a 5 PA, ¿verdad?
por 760 mm. ¿Qué? ¿Eso da cuánto? Ahí estamos, ¿va? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Va. ¿Qué manda? Solo tengo una duda en lo de la altura. ¿Por qué se puso 0.5? Porque es la distancia que hay entre la cabeza y el corazón. Si tú lees el problema, la altura de la persona tiene 1,75 y habla que del corazón, suponiendo que el corazón está situado a 1,25 sobre el nivel del suelo, quiere decir que del corazón para el suelo hay 1,25. Entonces, ¿cuál es la distancia entre la cabeza y el corazón? Ah, ya, 0.5. Ya. Ok. Así es simple. Bueno. Entonces, mis estimados alumnos, no me había salido esto. Ahora fíjense bien, si usted es observador, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera puesto en el punto 1 el corazón y en el punto 2 la cabeza? ¿Se recuerda que hablamos? Mire pues, yo le aconsejo que siempre lo analice de arriba para abajo y le va a salir esto. Pero supongamos que alguien hubiera querido decir, no, mire, fíjese usted que yo mi punto de inicio es el 1 aquí abajo en el corazón y la posición final es la cabeza. Y si usted se recuerda que la presión se define como presión final igual a presión inicial y depende. Si vamos de arriba para abajo es positivo. Pero si se da cuenta, la presión final, si yo pongo inicio en 1 y la final en 2 y lo voy a analizar de abajo para arriba, mire, es que voy a colocar la presión de la cabeza, la presión final es igual a la presión inicial, pero como voy de inicio, de 1 para 2, de abajo para arriba, entonces le coloco menos la densidad del fluido por la altura. Y entonces vamos a llegar a lo mismo que tengo acá con lo que hice aquí, que hice un despeje, ¿se recuerda? Cuando hice esto, ¿ve? Cuando hice esta partecita, mire. Cuando hice esa partecita. Y despejé la presión de la cabeza, pasó a restar al otro lado. ¿Se recuerda de eso? Pues lo mismo estamos analizando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Muchachones. Pero si usted considera que los va a confundir, mejor analícelo de arriba para abajo para no perderse con el signo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Raulito? Bueno. Depende que es lo mismo, lo que pasa que manda. Disculpe, ¿qué dice donde está P cabeza 82.55 Pascal por 1 ATM? Es que abajo no sé. Otra vez conversiones. Pascal arriba, Pascal abajo. 101. Debería haber puesto 3, pero aquí tengo como 101. Por 10 a la 5 pascales, una atmósfera. Lo mismísimo, mi estimado. Lo mismísimo. Ahí está, mira. Son conversiones. ¿Qué manda? Ingeniero, una duda. Entonces, solo para ver si le entendí. No, si nosotros hubiéramos tomado el sistema como el punto de referencia al revés, no hubiera importado el resultado, hubiera sido el mismo.
Pues lo único que tienes que tener cuidado es, tú tenías que haber puesto, si lo vas a hacer al revés, inicio en el corazón y final en la cabeza. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Pero como yo lo hice primero, inicio en la cabeza y finales en el corazón, pues fue sumado, así como lo hice acá. ¿Era? Ah, ok. Gracias, ingeniero. Inicio es ¿cómo es? Inicio es la cabeza y final es el corazón. Entonces, presión en el corazón es el final, es igual a la presión inicial en la cabeza. Y como vamos de cabeza para abajo, o sea, de arriba para abajo, más densidad por gravedad por la altura. Punto de inicio 0, punto final 1. Pero si lo hago al revés, y yo pongo inicio aquí 1 y final 2, ¿qué dice? ¿Presión final quién es? Presión en la cabeza. Es igual a presión en el corazón. El inicio está de abajo para arriba. Si estoy de abajo para arriba, me toca colocar un signo menos. ¿Por qué? Porque voy, como que cuando les dije aquello de que si yo me sumerjo en una piscina y voy de arriba para abajo y me hundo más, hay más presión. Pero si voy de abajo para arriba, como dice, voy a salir a la intemperie, al salir a la superficie, pues va a ser una presión. Voy a empezar a colocar negativo a esa presión manométrica, porque voy de abajo para arriba. No sé si estamos de acuerdo, todavía no. Sí, todo claro, ingeniero. Bueno, entonces por favor háganme la campaña. Háganme la presión de los pies. Yo sé que a mí me está variando un poquito porque estoy usando 1,01 por 10 a la 5, pero no hay problema por eso. Calcúlense la presión en los pies, a ver cómo le va el planteamiento. Lo que interesa más es el planteamiento. Después lo afinamos. Del corazón, estamos analizando la presión arterial entre el corazón y los pies. Pregunta B. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que va a salir más presión en los pies que en el corazón? ¿Qué dicen ustedes? Por el concepto tendría que ser mayor presión. Por supuesto. Por la mayor profundidad. Así es, señor. Por supuesto. Ingeniero, en este caso seguimos tomando como inicio del sistema la cabeza, ¿verdad? Ahora tendrías que decir del corazón a los pies. El inicio sería el corazón y los pies. Entre el punto inicial corazón y punto final los pies, porque si lo vas a poner de cabeza para los pies es otra onda. Pero ahorita vas del corazón para... Ya tenés la presión en el corazón. Ahora hacete solo del corazón a los pies. Ya lo tenés. $196.5 dice Héctor Raúl, que le salió la presión en los pies. Vamos a ver. Entonces, vamos del corazón. Vamos del corazón para los pies. Entonces, podemos decir que presión final es en los pies, es igual a presión inicial en el corazón. Y como vamos del corazón de inicio para abajo, más densidad de la sangre por la gravedad por la altura. Y la altura a utilizar es 1.25. Entonces, yo aquí tengo los datos anteriores, pero
la presión en los pies, la presión del corazón, más densidad 1050 por 9.8 por 1.25. Le salió en pascales y le salió 197.64. Contra 196.5 es casi 197. Como le digo, aquí la diferencia es por las conversiones. ¿Estamos? Lo más importante es que usted logre entender. Claro, los resultados son importantes, pero este planteamiento, esto es lo que hay que entender. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno. También, chicos, tenemos que tener presente una propiedad. Si yo tengo un manómetro y tengo un líquido a una misma altura, la presión en este punto, o sea, la presión a un mismo nivel, la presión es la misma. No importando el líquido, pero la presión es la misma. A un mismo nivel, la presión es la misma, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Hay un principio de Pascal. Cuando son sistemas cerrados, mis estimados alumnos, cuando son sistemas cerrados, se dice que la presión de entrada es igual a la presión de salida. Como que dice, si yo le doy, yo apacho acá, para abajo, esta va para arriba, y podemos concluir que presión en la entrada igual a la presión de salida, o sea, fuerza partido área de entrada es igual a la fuerza dividido área de salida. Se cumple con la igualdad. Y mis estimados alumnos, eso se aplica mucho cuando llevamos a un flushing, a los carros. Ellos tienen una maquinita que levanta y lo lavan de abajo. Ese es el flushing. Y, ojo, lo único que se sabe es, o se tiene que aplicar, es que la presión en un punto es igual a la presión en el otro lado. Jovencitos, si ustedes se dan cuenta de este problema, dice los pistones pequeño y grande de una prensa hidráulica tienen diámetros. A la verga, es el Julio. El inglés, por favor. Por favor, el inglés, les encargo. Bueno, entonces la fuerza sobre el área de entrada es igual a la fuerza de salida. Si leen acá, los diámetros tenemos 4 y 12 centímetros y preguntan la fuerza de entrada que se requiere para levantar un peso de un carro de 4.000 newton. Me están dando la fuerza de salida y me están dando el diámetro. Chicos, si yo despejo de fuerza de entrada, el área de entrada va a multiplicar al otro lado. Acá va a ser la fuerza de salida es 4.000 por pi. Acá está aplicando la fórmula de área de R cuadrado. 4 dividido 2 es 2 y 12 dividido 2 es 6. Pero usted diría, bueno, pero está en Newton, aquí son centímetros, pero dimensionalmente centímetro arriba y centímetro abajo se cancela. Si usted le tiene desconfianza, pues haga sus conversiones dividiendo estos datos entre de 100 y no va a pasar nada. O sea, 2 por 2 dividido 100 es 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado, dividido 6 por 10 a la menos 2. Y los pi de arriba con los pi de abajo se cancelan y me tiene que dar 444 la fuerza. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿No hay dudas?
¿Puedo continuar, muchachos? Bueno, leamos el problema. Las 4 llantas de un auto se inflan a una presión manométrica de 2 por 10 a la 5 pascal. Cada llanta tiene un área de 0.024 metros en contacto con el piso. Determine el peso del automóvil. Bueno, tenemos presión, es fuerza partido área, y peso, es la fuerza. Como hablan para una llanta, tiene esta área. Y para encontrar el peso del automóvil, ¿cómo le hacemos, muchachos? La fuerza o el peso es presión por área, pero el área es de una llanta. Entonces, ¿por qué tendría que multiplicar para que sea el carro, muchachones? Por 4. Muy bien, porque si una llanta tiene un área de 0.024 metros, las 4 llantas, ese valor por 4. ¿Y cuánto le dio el peso del automóvil? Fuerza. Sí. Entonces la fuerza sería un peso de una llanta, pero si quiero el peso del carro, va a ser 4 veces ese valor. Entonces nos va a salir 19.200, como dice Héctor ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, Leslie. Vamos a continuar, muchachos. ¿Podemos continuar? Ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, hagamos esto. Dice, calcule la presión absoluta en el fondo de un lago de agua dulce de 27.5 metros de profundidad. Suponga que la densidad del agua es 1000, o sea, 1000 kilogramos metros cúbicos, y el aire está a una presión de 101.3 kPa. ¿Qué significa eso de kPa, muchachos? ¿Se dieron cuenta que que gracias a Dios estaban los prefijos puestos ahí? Hay veces no los dan y los dan en el formulario y uno se le lleva la trampa. Entonces es 1000, ¿sí? Y luego preguntan qué fuerza ejerce sobre la ventana de un vehículo subacuático a esta profundidad si la ventana es circular, con un diámetro de 35 centímetros. Señores, tengo el inicio de la parte superior del lago, es el punto 1, y me preguntan la presión absoluta en el punto 2, y se sabe que de arriba, del nivel para abajo,
hay 27.5 metros. 27.5 metros. Entonces, la presión en el punto 2, o sea, la presión final, ¿sí? La presión final la presión en 2 es igual a la presión en 1, que es la atmosférica, más densidad del líquido por gravedad por la altura, que vale 27.5. Por favor, chequenme eso. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con ese valor, muchachones? Bueno, entonces, ¿qué fuerza sobre el agua de una ventana circular? Si sabemos que la fuerza es presión por área y el área es circular y tengo diámetro, pi por diámetro al cuadrado partido 4. ¿Cuánto le dio la fuerza, muchachos? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Y cuánto te dio la fuerza, mi estimado? Vamos a ver. La fuerza, expresión por área, me dio 3.57 por 10 a la 4 newton. O sea que acá la fuerza es presión por área, la presión en la que tengo, y el área, estamos hablando de diámetro en centímetros, es 0.35 metros. Lo multiplico por pi por diámetro al cuadrado partido 4. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hagamos uno último más y nos vamos con la foto, dijo él. Bueno, le damos el problema y dice, una bolsa plástica plegable contiene solución de glucosa. Si el promedio de presión manométrica en la vena es de 1.33 por 10 a la 3 pascal, ¿cuál debe ser la altura mínima H de la bolsa para introducir la glucosa en la vena? Suponga que la gravedad específica de la solución, o sea, la glucosa, es 1.02. ¿Qué hago con 1.02, chicos? ¿Puedes sacar la densidad del fluido? Y entonces, ¿cómo la saco? La multiplica por la densidad del agua. Correcto. Y entonces yo sé que presión manométrica es densidad por gravedad y altura. Y me están preguntando la altura.
entonces la densidad de la glucosa y la gravedad pasan a deber a la presión manométrica. Y esa es la altura que me están preguntando. Solo recuerden algo, mis estimados alumnos. Si un paciente, yo elevo la bolsita con más altura, ¿qué pasa? Mayor presión. ¿Qué manda? Mayor presión. Correcto. Mayor presión. Es correcto. Mayor presión. Las valvulitas de aquí abajo, creo que controlan este de acá, creo que controlan el caudal del fluido. Bueno, ¿cuánto les dio? Nos damos con ese. ¿Cuánto era la altura, muchachones? École, muy bien, Marito. Entonces, la densidad de la glucosa, la gravedad específica por la densidad del agua, son 1020. Y la presión manométrica es densidad de la glucosa por gravedad por la altura. ¿Sí? Esto. Y despejo la H. Es presión manométrica dividido densidad de la glucosa por la gravedad. Y entonces la altura le sale 0.13 metros. Correcto, Marito. Entonces, chicos, tomaron nota. Tomémonos la foto y nos vamos. Vamos a la foto, pues, muchachos. Se los miro a las 8 de la